Hola chicos y chicas, vamos a ver un ejercicio de transformaciones lineales. Nos dice que tenemos que probar que f, una función que va de R3 a R3, donde la suma y el producto por escalares es la usual, es una transformación lineal, ¿sí? Y f tiene esta forma. F evaluado en un vector de R3 cuyas componentes son x1, x2 y x3 nos da otro vector de R3 que es acorde, ¿sí? Porque f va de R3 en R3 donde las componentes son x2 menos x1 y x3, ¿sí? La función me transformó este vector a este otro vector de R3, ¿sí? O sea, pasé de tener este vector de R3 a un vector distinto en R3, ¿sí? Fíjense que se mezclan con las componentes, se pone un signo menos, o sea, hay una transformación bastante visible ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Hay dos propiedades. La primera es que si yo agarro dos vectores cualesquiera de B, la imagen, ¿sí?, de la suma de esos dos vectores tiene que dar la suma de las imágenes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a probar a continuación, ¿sí? Entonces vamos a agarrar dos vectores cualesquiera de R3, el primero con componente x1, x2, x3 y el segundo y1, y2 y y3, y vamos a hacer f, ¿sí? Queremos ver la imagen de la suma de estos dos vectores, ¿sí? Bueno, a mí me aclaran que el espacio vectorial, ambos espacios vectoriales, ¿sí?, la suma y el producto por escalares son lo usual, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esa suma y en su momento ese producto por escalar, el usual, el que conocemos desde siempre, ¿sí? Entonces, aplicando esa suma usual en R3, sumar dos vectores es sumar componente a componente. Entonces va a ser f, ¿sí?, de x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3, ¿sí? Va a ser este vector suma y a eso le voy a aplicar la función, ¿sí? Bueno, f está definido para todo vector de R3, ¿sí? Entonces esto, f de x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3, va a ser, por definición de f, un vector de R3 también, ¿sí? Que va a tener como primer componente la segunda componente de este vector a la izquierda, ¿sí?, x2 más y2. Como segunda componente va a tener menos la primera componente de este vector a la izquierda, que va a ser menos x1 menos y1, y va a tener como tercera componente la tercera componente del vector original, ¿sí? Entonces x3 más y3, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado cuando aplican la definición de la transformación, ¿sí? Vean bien esto y qué está significando, ¿sí? Entonces, bueno, este vector, ¿sí?, yo por la suma usual lo puedo descomponer como la suma de dos vectores, ¿sí? Este vector va a ser igual, por la suma usual, a la suma de estos dos vectores. ¿Y por qué me conviene escribirlo así? Porque yo quiero llegar a esto, ¿sí?, a que se cumpla esa primera condición para que sea f transformación lineal. Entonces a mí me conviene este vector que está entero acá, se puede decir, un solo vector, escribirlo como la suma de dos vectores, ¿sí? Y escribir esa suma de dos vectores de forma estratégica para que esto, o sea, este vector y este otro vector sean la imagen de los vectores de B, ¿sí?, que habíamos agarrado originalmente. Justo B coincide con W, ¿sí? Pero los dos vectores originales, ¿sí?, que eran x1, x2, x3, e y1, e y2, e y3, yo este vector lo voy a escribir estratégicamente de esa forma para que sean
estos sean las imágenes de f de esos dos vectores originales, ¿sí? Entonces fíjense que aplicando definición y la suma usual en R3, yo demostré que para dos vectores cualquiera de R3, la imagen de la suma de esos dos vectores es la suma de las imágenes, ¿sí? Bueno, ahora me falta probar la segunda condición, ¿sí? Que tengo un escalar perteneciente a los reales y vamos a agarrar también un vector de R3. Entonces yo tengo que probar que la imagen de alfa por ese vector, ¿sí?, es igual a alfa por la imagen de ese vector, ¿sí? Entonces empezamos por acá, ¿sí? Aplicamos el producto usual de R3 por escalares, ¿sí? Donde va a ser este escalar, va a estar multiplicado, va a dar un vector, ¿sí? Alfa por este vector va a dar un vector cuyas componentes van a ser alfa x1, alfa x2, alfa x3. Y eso va a ser la función, ¿sí?, aplicada a este vector, que por definición de f vamos a tener su correspondiente imagen, ¿sí? Donde acuérdense que la primera componente de la imagen era la segunda componente del vector original, o sea, todo este análisis que hicimos acá va a ser el mismo análisis, ¿sí? Porque estoy aplicando la misma transformación, ¿sí? Entonces fíjense que también por producto usual, este vector yo lo puedo escribir como alfa por este vector, x2 menos x1, x3. Esas son las componentes de ese vector. Y fíjense que esto, ¿sí?, es la imagen de este vector, x1, x2, x3, que era el original, ¿sí? Entonces yo pude demostrar que la imagen del vector alfa por x1, x2, x3, ¿sí?, esas son las componentes de ese vector, es igual a alfa por la imagen del vector, ¿sí? Entonces vemos que se cumple 1 y 2 y por lo tanto f es una transformación lineal. En el próximo video veremos otra transformación lineal ya con matrices, ¿sí? Pero tengan cuidado con el tema de las transformaciones, ¿sí? O sea, cómo es el tema de cómo escribir para que aparezca la transformación, eso es mucha práctica, ¿sí? Así que bueno, presten atención qué es lo que me está diciendo la transformación, cómo transforma el vector original y me lo manda al otro espacio vectorial. Y bueno, acá tener una cierta matemática para decir, bueno, a mí me conviene que acá aparezca la suma de dos vectores porque yo quiero llegar a esto, o sea, pensarlo bien el ejercicio, ¿sí?